Yo traigo la magia. No cabe. Y el vídeo representa desde que ha llegado el humano, ha contaminado mucho la tierra. Por eso es lo de la vida y la muerte, porque pues está todo al principio blanco, porque no está contaminando nada, pero luego mata y hace muchas fábricas y luego se pone negro, porque és la muerte, perquè vas contaminando. Les accions visca la mort el que fan és que les persones que les reben senten ràbia, indignació, ira, enuig, impotència. I aleshores, què faig quan em troben les emocions negatives? Em relaciono les emocions negatives en l'altra persona, la que em creu, no? Entonces, creieu vosaltres que nosaltres som poderosos i que podem contribuir d'una manera efectiva i eficaç a canviar el món cap a la vida? Sí, sí. Pues, anem a fer el mural? Vale. Mira, anem a fer un mural, tu escrius un títol i jo l'altre. Vale. Allí haurem de posar actituds que tinguem nosaltres, gent del nostre entorn, que reconeguem o que considerem que ens apropa cap a la mort. ¿Vale? Escriure dibuixar. Vamos a Escriure dibuixar, cadascú com vulgui expressar-se. Pero dibujaban todo escribiendo. Fer faltes d'ortografia serà visca la vida o visca la mort. La muerte. Vida. La vida, porque así te puedo enseñar más. Claro. Si pongo la mano encima se correrá. ¿Qué? Ah. Ver a un animal sufrir y pasar de él. A ver, déjame espacio, tío. ¿Y si lo matas para que no sufra? A ver, ahora... ¿Eso puede ser buena versión o mala? Buena y mala. Porque matas a un animal, pero no le haces sufrir. Voleu que posem música o no? Babuni. Oye, les dietes de Bad Bunny son por viva la muerte. Pues sí. Pero yo os pediría un abrazo. ¿No vas a volver más? No, por eso me despido de vosotros. Espera, Kaun. Pues de visita quizá. Y trae chocolate. Bueno, muchas gracias, por el Guarda los trozos. Gracias a ti. Adiós. Adeu. Ángel, me has manchado con eso amarillo. Le ha caído la gota y justamente para ti. Me he pegado con una amiga por una tontería. He insultado para sacarme la rabia que tengo encima a una persona. ¡Uy! ¿Y esto qué? La Torre Eiffel. No. Eso es un molino. Eso es bájalo un poco. Madre mía. Ni treballe ni estudie. Eso está mal. Porque para tu futuro, ¿qué tendrás? Si no trabajas ni estudias y además el futuro está muy negro. La fiesta. No, pero si quieres trabajar en España vas a ganar 200 euros y tendrás que trabajar 8 horas. Y nada más llegar a casa, te duchas y a dormir. Ni siquiera podrás comer. Mira, Mel. ¿Qué? Solo. Sí, pilla una, la que te está hablando. Estoy jugando. Ve, míralo. Voy a morir. Está Ve, perfecto. míralo. Hay gent que mata persones. Però, i no se us ocorren coses més del dia a dia? Com, per exemple, error. Quan fas una cosa de la que t'arrepentixes i que ens costa reconèixer que hem fet, no són també visca la mort? Vinga, Yanira, dispos. Quin és visca la mort has escrit? Un company meu
en vez d'atendre a la professora, insulta als altres. Molt bé. I alguna més? I un company meu sempre me pega i me diu que li dono una cosa que no vull. Adoptar o agafar a la gent de la calle i donar-los el menjar, roba, donar-los el dinar, sabates i que la gent no siga racista. Vinga, Toni, ara tu. Donar diners per als xiquets que el necessiten. Estudiar. No reír-se dels demés. No estar tant de temps amb el mòbil. Cuando hay dos personas enfadadas por una cosa que han hecho, les digo que solo por una discusión van a perder una gran amistad. Ara tinc així un compromís que és molt important. El compromís diu: després d'haver après i fer conscient tots aquests aspectes que habitual fem al nostre dia a dia que contribueixen a destruir la vida, em compromet a mantenir una actitud més responsable a partir del dia d'avui i tindré més cura de totes aquelles coses que puc fer com a persona individual per contribuir a un món millor. Després d'este document, que és un per a cadascun, haureu de signar a data d'avui i serà un contracte que aneu a mantindre per a contribuir a un món millor. Per a recordar-vos del vostre compromís amb el món, vos he portat unes pulseres que se les posareu i cada vegada, en l'altre braç, cada vegada que vos la veieu, se'n recordareu del vostre compromís en la vida. N'hi ha una per a cadascú, ¿vale? Rojo, verde, yo. Lo més important, primer, és el compromís. 26. Muchas gracias, ya estoy casado. Hola, mira, controla. ¿A quién le falta? A mí, ¿Tú ya tens una? ¿Tú crees que vives en una sociedad machista? Sí, ¿Tú como mujer? sí, ¿Y en qué lo identificas? no sé. ¿Crees que los hombres lo tienen más sencillo o crees que las mujeres, no sé, tienen que pelear más para conseguir lo mismo? ¿O has vivido alguna vez algún caso de machismo en ti o alrededor tuyo? Alrededor mío. Sí. ¿Me lo quieres explicar? ¿No? Avui, com ja us vaig explicar la setmana passada, anem a fer l'última sessió de Visca la mort. Anem a treballar els fets històrics, alguns fets històrics que hem seleccionat per a veure el nostre passat i la nostra actualitat, si fomenta Visca la vida o fomenta el Visca la mort. Mauri, agafa't una cadira. Us explico ràpidament la dinàmica, ¿vale? Anem a fer un joc de pistes on aneu a trobar targetes en unes fotos i a cada targeta un sobre com este pegat. Les pistes estan així i fora. Vale, si voleu retirar un poc les cadires per tindre més... ¡Qué divertido! ¡Me encanta! Un lloc on hauríem d'haver plantes però no hi ha pedres. ¡Mariones! ¡Ay, que sí! List! Pilar! Per què fas trampa? Magatzem, on diu magatzem? Marta!
això? No, esclavitud, qui tenia la imatge d'esclavitud? Mireu bé que hi ha molts fets històrics que han marcat la nostra vida en el sentit de destruir-la. I després tenim l'actualitat, que com la veieu, l'actualitat? Todo lo que sale ahí es viva la muerte. Demasiado. Y más o menos no es que haya cambiado tanto, sigue siendo Visca la muerte, todo mueren ahí. Clar, per exemple, jo veig esta foto, no? I veig esta foto, i això és l'actualitat, això és de fa mesos, I això és de 1933, 1945. I no vegeu que la foto és igual? No. Alambrades, no? De camps de concentració per una banda i camps de concentració per una altra. El passat i l'actualitat. Pues un poco de pena. Por la gente que ha muerto y cosas así. Y que obliguen a niños o a mujeres a hacer cosas que ellos no quieren. El hombre. Sí. Pues yo creo que desde siempre, porque para nosotros cuando éramos cavernícolas y cosas así, nosotros teníamos que matar para sobrevivir. Matábamos animales para comérnoslo. Pero digo, ¿cuándo crees que el hombre empezó a matar a otro hombre? Pues no sé la verdad. Yo no mataría a nadie, pero que habrá hecho algo muy malo. Pues que ese hubiese matado a toda su familia o algo así. Creo. Yo no sé on anar, jo no tinc paisatge, jo no tinc pàtria. De les mans el foc del meu cor cristalls, d'entre la pell i la ràbia. Nascuda a Palestina, nascuda a Palestina. Jo no tinc pàtria. A mi m'agradaria que d'este poema, d'esta cançó que acabem d'escoltar, s'emportareu a això, perquè és el que nosaltres en Sura també pretenem fent este projecte. I és que vosaltres, cadascun de vosaltres, estimeu la vida, la cuideu, la respecteu i s'emporteu aquest aprenentatge per a tota la vida ja. Venim així al món a poder eixir d'aquest cercle que estem contínuament. Aleshores, que per favor, que d'aixisca aquest compromís d'intentar sempre fomentar la vida, d'intentar sempre no destruir-la. I en les actituds individuals de cadascú i col·lectives ho podem aconseguir. Pues cuando están tristes yo les alegro. ¿Cómo? Contando chistes. ¿Sí? ¿Te gusta contar chistes? Sí. ¿Qué ves en los chistes? ¿Qué crees que hay detrás de los chistes? Depende de los chistes. Porque yo no cuento racistas de esos. Yo cuento de lo que hacen para hacer reír a la gente, para que no se sientan mal o algo así. Hugo, la pelota la guardaré yo, ¿vale? Hugo, hay algo que se llama Silvia. Por eso la tele... Ahí va. Volia dir-vos que sóc Amaya, coordinadora de Sura, i que estic molt contenta de poder estar avui amb vosaltres, perquè mai tinc oportunitats d'estar així en Massanassa i de compartir coses amb vosaltres. Volia contar-vos que durant tot el procés de creació d'aquest APS
hem pensat molt en què és visca la vida i també visca la mort, però en aquest cas ens ocupa el que és visca la vida. Viscar la vida és molt important si ens cuidem, però cuidem els demés. Viscar la vida és creure en la llibertat, la meua i la de les demés persones. És creure en la justícia, en la dignitat i en la solidaritat. I és creure que tot és possible. Anem a començar en una sessió un poc màgica, la biblioteca humana. Aleshores anem a conèixer de viva veu les seues històries on aneu a poder interactuar. Ells són com una espècie de llibres on aneu a entrar en aquest món d'aquest llibre, en la seva vida i en la seva manera d'interpretar la vida i d'afrontar-la. Vos demanem tota la cura del món, tot el respecte del món i tota l'atenció perquè la sessió d'avui vos va canviar molta perspectiva i aneu a conèixer gent que está lluitant per això que diem visca la vida. Bueno, la adicción es algo que afecta al cerebro y tiene algo que ver con la necesidad de consumir, puede ser alcohol, puede ser drogas, puede ser juego. Entonces mi historia tenía que ver con el consumo de drogas y de alcohol. Llega un día en que lo pruebas, ¿vale? Esto de que sientes un poco de que si no lo haces eres un poco inferior al resto del grupo. Y empecé a consumir algún fin de semana, pues lo mismo. Había fines de semana que ya solo con el tema de consumir alcohol pues me quedaba un poco, necesitaba también un poquito de lo que es consumo de droga. Esto se fue incrementando, ¿no? Pasó de ser los fines de semana a ser también el viernes, después empezó a ser el jueves, empezó a ser el miércoles y llegó un momento que estaba tan atrapado que esto era de lunes a domingo. Esto entras en un bucle en el que todo es una mentira, ¿vale? En casa tienes que mentir, en el trabajo tienes que mentir, empiezas a tener que robar, empiezas a tener que, para poder seguir teniendo el consumo, ¿vale? Ni tener un hijo, ni la familia, ni nada, no hay nada que pueda hacer que pares de consumir. Ingresé en un centro, al llegar allí me explican un poco qué enfermedad tengo. Digamos, allí lo que te decían es que había que derrumbarse y volverse a construir, ¿no? Son 6 años los que llevo en recuperación y bueno, llegó un momento en el que tuve que decidir, en el que lo más fácil era seguir ocultando esto o decir la verdad y poder ayudar a la gente. Iba a sexto de primaria, estaba en una clase de educación física jugando a baloncesto. Qué buena puntería tenía. Era el momento, era mi turno, tenía que encestar, daría 3 pasos y encestaría. 1, 2, y me caí y golpeé la rodilla. Una caída tan tonta e insignificante, pero que desembocó en una enfermedad rara. Y todo, absolutamente todo, cambia. Y todo efectivamente me cambió. Mi forma de pensar también cambió. No quería ver a nadie, ni tan siquiera a mis familiares. Estaba enfadada con la vida y todo me parecía una mierda. Incluso llegué a pensar en no seguir adelante, en darle pie al viva la muerte, pero me di cuenta de que continuar con esa actitud no iba a cambiar mi situación. Tenía que seguir y aferrarme a aquellas cosas en las que creía. En mi familia, en mis estudios y en mí misma. Para mí, la educación es libertad. Saber hace que puedas elegir quién quieres ser y qué quieres hacer. La educación es construirte a ti mismo a pesar de lo que te envuelve. Dirás que estás así más deprimida por lo que te pasó. ¿Qué remedios tienes para alegrarte? Yo qué sé, el querer continuar y el ver que tienes un futuro y lo que he dicho, el pensar que puedes aportar algo a alguien o al mundo o decir, jope, es que yo puedo hacer cosas, merece la pena. Y no sé, si puedo provocar una sonrisa en una persona o cualquier cosa, pues mira, pues voy a continuar. ¿Qué pasó al final? ¿Qué pasó al final? Pues pasó que pese a las cosas malas... en la pierna. En la pierna, pues que con la caída, que como he dicho,
pues desembocó en una enfermedad e hizo que cambiase completamente mi vida, que cambiase yo, por ejemplo, os he enseñado una foto en la que desfilaba, pues imagínate, de pasar a desfilar, de pasar a ir al colegio, instituto, con tus amigos, jugar y todo, a verte en un hospital con goteros, mogollón de medicación, dolor, médicos, ingresos, irte a otras provincias porque no sabes qué hacer y pasó que aún continúo así, pero tampoco pierdo la esperanza y sigo con él como puedo. ¿El dolor lo aguantas cómo? El dolor es mi punto débil porque sufro muchísimo dolor. Para que os hagáis una idea, en la escala de dolores, el mío supera a una amputación, a un parto y es muy duro. Por ejemplo, ahora mismo yo decidí no tomar medicación porque la medicación no me hacía nada, lo único que hacía era dejarme drogada, dificultar mis estudios porque no estaba al 100% y no estaba centrada. Es cierto que durante todo el día intento no parar, estudiar, hacer esto, hacer lo otro, ponerme esta canción, no sé, hacer muchas cosas para distraer mi mente y no centrar mi atención en todo lo que tengo y en el dolor. Ahora, cuando llega la noche, sí es cierto que eso se acaba, las luces se apagan, yo estoy despierta, los demás durmiendo y es complicado. Pero bueno, volverá a amanecer y así. A ver, la conclusión es que hay cosas malas, hay cosas que a veces puede que nos hundan un poco, pero que hay que continuar. Es que no hay otra. ¿Qué otra cosa puede hacer? Es eso, continuar. Encantada, que vaya todo muy bien. Adiós. Adiós. Muy buenas tus preguntas. Vale, hi ha 5 caixes de vida, Aitor. Aquestes caixes de vida tenen dins entitats, persones que són exemples de viscar la vida. Vosaltres teniu que descobrir quines són aquestes històries. Anem a separar-se per grups, aneu a buscar les caixes, val? N'hi haurà 2 caixes que estaran fora. Teniu que cuidar moltíssim el material perquè són aportacions de moltes personetes que ens han deixat per a fer aquesta activitat, val? I totes tenen ordinador menys una. Yo tengo la mala costumbre de meterme mucho con mis amigos. Me meto con ellos, se meten conmigo, pero nunca vamos a malas. Porque yo he peleado, ya antes tenía una época más conflictiva que me peleaba mucho. Más o menos cuando empecé a venir a Sura, cuando empecé a tener ideas políticas, filosóficas más claras, entonces ahí ya empecé a ser más consciente y desde ahí apenas me he peleado. La filosofía empecé hace poco. Aún tengo así mis filosofías, pero como tal apenas sé. Sé algo de filosofía política, como Marx, Engels, no me acuerdo cómo se llamaba el teorizador del capitalismo, Bakunin, que fue el del anarquismo-colectivismo. Ahí fue un poco de todo. Pues me gustaría ser profesor de filosofía o estar dentro de la política. Y si no ser el más rico del mundo, que si viene la oportunidad, bienvenida sea, pero lo justo para vivir, tener mi casa, algún dinero para sobrevivir, pues una familia, que algún día me gustaría tenerla, pero no de momento, y poco más. No quiero grandes lujos para vivir. ¿Hace mucho que vienes aquí a Sura? No mucho. ¿Cuánto? ¿Este año empezaste? Sí, este año. ¿En qué curso vas? Así está porque repetí. ¿Haces esto? Voy con uno de Caballí. ¿Y el año que viene empiezas siempre de la ESO? ¿Y tú, Mayo? Yo voy a segundo, pero tendría que ir a cuarto.
¿Al segundo de eso? Sí. Hola. ¿Cuántas veces he repetido? 2. No sabéis saber restar 4 menos 2, 2, pues ya está. Ah, vale. Alfabetes. Teniu que deixar les caixes en Vale. Hola. Hola. Y no se ve. A ver, desde aquí veo lo fea que eres. ¿Quieres hacer eso conmigo? Bueno, aunque no está disponible. Venga, puta. Wow. Ah, esto es una científica, ¿no? Este salió creo con los Simpsons. Esta que fue a África. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Se fue a África a cuidar jirafas, ¿no? No, monos. Uy, uy, uy. Ay, Playmobil. ¿Cómo estaba, Mayer? Vale. ¿Todo esto? Lo tenía así. Vale. Y después sí que tendréis que buscarla aquí. Buscarla aquí, ¿vale? Vale. Mira, ya lo tengo ojo. Luego sabéis que dentro de la caja hay cosas que no concuerdan con lo que... O sea, tenemos que leer esto aquí y esto aquí después buscarlo aquí en el libro. Leer porque yo no voy a Yo leer. no paso a leer. Bueno, leeremos los dos en voz baja. Vale. ¿Cuánto dura esto? Tío. Ablació, ¿qué es La canción mola. Joder, tío. Céntrate más en lo que dicen. Hay unas ardillitas. 1 y 2. Uy, uy, uy. Papá. El candado. Déjame escuchar. Ya lo he visto. Que no, que pare. Que sí. Yo leo, ¿vale? Lo peor es que tienes que trabajar cada día. Hombre, a mí me gustaría ser payés, pero así como están las cosas... Aunque no te lo creas, los animales entienden lo que les dices. Si les tienes que dar de comer, siempre tienes que comer a la misma hora. I penseu que algú més? Vale. Esta sí. Esa es la chava. Esa es Rosa Parks. Esa no sé. Y me parece que no Sí, es. esta sí. És Rosa Parks. Esa también. I ese és l'autobús. Les persones blanques estan en la part de davant i les persones negres en la part de... No, Pues yo me sentaría atrás, la verdad. A mí me daría igual. ¿Eh? A mí me daría igual, yo me sentaría Ara atrás. sí, però això als anys 50 no passava. A mí me daría igual. De fet, no podien anar a l'escola. La política On me hi daría havia- igual, me sentaría con ellos. Molt bé, pues molt bé. Pues és una manera de pensar molt adelantada. Series una persona molt adelantada, perquè ahir eren tots més retrògrades i ella se va Eren sentar tontos. quan se va sentar davant. Val? Qui quiera que no. Pues sí, imagina. Era verdad que hubiera ¿Tú dicho... faries? Vamos. Yo hubiera hecho lo mismo porque pasó de que nos diferencien por colores o por razas porque prácticamente todos somos personas y todos somos iguales. Yo de ahí no me movería, ¿eh? Però ara hem adelantat molt, però imagina't en aquella època No, racistas. que mai ningú t'ajudaria, però ella se va sentar davant sabent que tot l'autobús que eren gent blanca s'anava a tirar a ella. O sea, és una dona molt valenta. Y yo directamente, si se tiran a ella, me hubiera plantado yo cara para los demás. Porque a mí no Sí que és yo- veritat que n'hi havia gent blanca molt poqueta, però gent blanca que sí que anava a favor, no?, dels Perquè drets humans a de mi- les persones en... Sí, perquè això no se té que agafar per blancs o per negres. Això, Una cosa. on te vuelves a sentar, pues te sientes. Molt bé. Pues això és lo que tenim ara, però abans no era així. Mira. A ver, el pegamento sí que no vale. No. Las pinzas menos aún. Y los caballos. ¡Uy, qué perro más bonito! Todo esto. Ya está. La vaca! La vaca no vale. No tenía vacas, tenía ovejas. Tenía ovejas. Pues, ¿Qué decía? Ovejas.
Pero caballos tampoco no los tenía, ¿no? Bueno, pero eran albanes. Es burro. ¡Profe! Así que se puede mirar. Esto será lo de la lanza. Si hubieses estado atento. Déjame haber estado atento. Que esto se ve que es como una especie de manta térmica. Ah, mira. Igual. Porque no te estás tapando bien. Ah, no, claro. ¿Qué se siente? Calor. Haz calor. Porque estoy yo, ¿no? Y aquí, estos son los que quieren venir a España. Y aquí, Italia. pues ahí está, a donde sea. Aquí vienen a por ellos. Y aquí, mira, ponen uno, que se caiga. Les estás haciendo daño. Uno a uno, después se encuentra otro. No sabes ponerlo, de verdad. Pero tío. Ah, leches, ya lo entiendo. Que no caben. Sí, caben. No caben todos. O sea, puedes poner unos cuantos, pero no te van a caber todos, ¿sabes? Siempre va a quedar alguno por ahí. Me parece triste que por culpa de las guerras que tienen que salir de esos países... Pero es que hay guerra y para salir de esos países tienen que pagar a gente y los va a llevar en balsas para ir y morir. Ya. Por eso me parece triste, tío. Y aparte que la guerra es totalmente innecesaria, joder. O sea... Y si de verdad llegan a llegar, los encierran. Por no tener papeles. Y para tener papeles hay que trabajar. Pero no puedes trabajar porque no tienes papeles. Ya. Puede ser porque la vida es una lenteja. Depende para quién. La vida, ya. La vida es una lenteja. La pongo vaya. L'espai de diàleg és el context que ens permet posar en pràctica l'aprenentatge dialògic, que és aquell que se genera a través d'interaccions entre les persones que participen i que està basat en certs principis clau, dels quals, per exemple, destacaríem el principi d'igualtat. Resulta que quan escoltem pensaments i idees totalment oposades a les nostres, es generen processos cognitius que ens poden permetre reestructurar el nostre pensament, de manera que això pot valdre-nos per a ampliar la mirada, per exemple. ¿Por qué los terroristas atacaban a su propio país? Ahora, para tener sus intereses más... por conseguir sus intereses más rápido y de una manera que se perpetúe. No es solo que los terroristas también ataquen. Es que hay algunos presidentes que no cuidan a su país, o sea, que roban su país, como por ejemplo Pakistán. Cállate la boca, tío. Muchacho, vamos a dar una votación una mes y no podrás estar así, porque intentan hablar de dignidad y de respeto. Y tú eres responsable de la tua dignidad, pero también de la de la tua hermana y de la de todos los demás. ¿Cómo tendría que ser? ¿Cómo podría ser, alguien? ¿Cómo sería mejor? ¿O cómo cambiarías la situación que estás dando? Pues cambiar de presidente. No pueden cambiar de presidente. Una revolución. ¿Sabes qué? Es que así es nuestro presidente. Claro, y sabes que te lo pregunto a ti, Gary, tú eres persona importante en el mundo. Tú también puedes transformar el mundo. Y sobre todo en la India, que son
Bueno, sí, se separan de tema y de... Es que yo todavía no he decidido de quién es la forma de la Vamos a ver si revistas podemos sacar. Venga. ¿Os acordáis del que he dicho antes que nos extraía y vamos a hacer preguntas que les vamos a repetir a personas expertas sobre todo lo que hemos hecho? Os he puesto Vimos que violaban Vimos que mataban a vimos por esto la guerra también. Sí, vimos que no cuidaban. Mataban a gente, torturaban. Vimos el coltán, ¿qué era el coltán? Mira, Gabriel. ¿Os acordáis del coltán que era? Ah, Gemma. Te voy a matar. Venga, dispárense. Vale, estamos. Vale, no me Bueno. ¿Os acordáis que era el coltán? Muchos van con miedo pero una catalana por hacer manifestaciones, por cortar carreteras, que lo máximo que se puede estar en la cárcel en España son 25 años. Algo que os apetezca preguntar a alguien que os puede dar una respuesta, que os convencerá o no, pero que quizás os abra nuevas perspectivas. ¿Por qué los chulos? Me voy a cambiar de Oye, por favor. Voy a preguntar, ¿por qué los chulos le maltratan a los que... Un amigo de mi clase, que es alto, guapo y todo eso. ¿Quién? Que es un ejemplo, joder. Bueno, a ver. Tú vas a sexto. Que nos cuente Gary lo que nos quería Con Imán. explicar. Mi prima. ¿Tu prima? Perdón por todas las cosas malas que te he hecho. Va, venga, centraros aquí. Venga. ¿Qué es tu primo? Venga, va, Gary, cuéntanos. ¿Qué es lo que nos estás explicando? Por ejemplo, un amigo que es alto, guapo y todo eso, pues que maltrate a un... yo qué sé, por ejemplo, uno nuevo que viene, por ejemplo, yo que he venido en segundo, y cuando vienes nuevo y cuando... si eres como un orco o algo así. ¿Qué es orco? Un orco. Pero eso, defíneme, ¿eso qué es? ¿Sabes? ¿Tú sabes lo que es un orco? Sí, lo que es un orco como personaje de fantasía. Me parece que lo que se quiere referir es que no hablan contigo porque, o tú no hablas con ellos porque tú tienes vergüenza porque aún no has estado mucho tiempo con ellos. Orco es ser una persona que sabe. Pero, ¿y quién establece quién es guapo y quién es feo? Nadie. Hay tantos gustos como personas, ¿no? Solo sé que usted es la guapa. Entonces, tú me estás diciendo que a veces se dan situaciones en las que sentirte integrado en un grupo es difícil, ¿no? Y más cuando llegas o cuando a veces tu procedencia resulta a priori o en un primer momento extraña para las personas que te reciben, ¿no? Eso es lo que quieres decir. Eso es lo que quieres preguntar, ¿por qué ocurre eso? Ah, sí, porque así es la vida, tío. Una cosa, cuando llore alguien, es muy penalmente. ¿Qué? Depende por qué, porque a lo mejor llora por el día porque ha sacado un 10 en el examen, o a lo mejor llora porque solo ha sacado un 4 o el estado. ¿Pero qué has dicho? No te entendí. Sí, cuando llora alguien, eso se lleva a la muerte. Es que el llanto tiene mucho lleva a la muerte. significado. No lleva a la muerte. Tú puedes llorar. Está llorando. Claro, a veces puedes llorar, pero a veces puedes llorar porque te acuerdas de tu familia. Te juro que si saco un 10 en sociales, empieza a llorar. No puedo llorar. Mi amigo que en el comedor lo coge una nota del restaurante y empieza a llorar. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Porque tiene una nota del restaurante para comer. Yo nunca lloro. Lloro cuando te pego, ma. Sí. ¿Ves? Es que aquí hay un experto más que tú. Pero en la historia. Pero cuando hay profesores no puedo pegar. ¿Pero porque te peleas con otros compañeros? Lógicamente porque hay gente muy malos. A ver, me coge del brazo muy
fuerte y me pone al final del patio. Pues tú un día le tienes que explicar que no te parece bien que te porque coja la mano de esa manera. Me quejo Igual, de ella. quizás ella no es Y me ha consciente. puesto en parte. ¿Tú bailas? Tienes que hablar con otros profesores Yo también. no bailo. Yo no bailo. Bueno, vamos a seguir. Yo prefiero bailar y si es un problema y digo no puedo nunca, bailo. Bailar es lo mejor. Bailar es muy bueno y más. ¿Verdad? Pero molaría buscar otra preguntita más. Mira, vamos a concretar. Algo más directo sobre lo que hemos hablado. Es verdad. A mí me han dado una medalla hoy porque en todo el curso me he portado bien. ¿Por qué nos dan medallas si es nuestra obligación? Me cago en... ¿Qué preguntas? Magnífica pregunta, Tema. Muy bien, muy buenas. Y porque me estaba en esa picando, resolviendo problemas, y dijo que eso quería cuidando ahí la historia de los combates con los dos. Bueno, pues dile a la mamá que la llamáis por teléfono, ¿vale, cariño? Gema, ella no me llama. Ella no volverá a ser. No sé, complicado, pero igual algún día me pongo por aquí. Dile a la mamá que la llamaré, que hablaré con ella, ¿vale? Antonio, ¿verdad? Porque tenemos este jueves, ¿vale? Tenemos que estar a las 5 en la estación de tren. Este jueves. Sí, el jueves yo tengo los cursos de Chile hasta las 5. Pobrecito, no lo mates, es demasiado joven. ¿No sabía que venía? ¡Ven el dulce! ¡Pero así! ¡Vale! ¡Ven el dulce! Vale, vale. Vale, anem en este ordre, que no se nos olvide, ¿vale? Mari, hermana, Ana, Garín, Laura, Sergio, Gaby y Jalil. Dinero, Va, correo. No te pases. Dale la vuelta. Ay. Para el carro. ¿Qué ponéis? Es un sueco. Hola, buenas tardes a todos. Quería comentaros en qué consiste esta acción que estamos llevando a cabo. Tanto el concierto como el regalo de sonrisas que están haciendo algunos alumnos ahí debajo son dos actividades acerca de aquellos valores que todos compartimos y que nos acercan a la vida. Lo que estamos haciendo hoy es una actividad de contagio emocional de emociones positivas. Las emociones se contagian, son un lenguaje universal y por eso cuando alguien nos regala una sonrisa, automáticamente nosotros generamos una sonrisa. Muchas gracias a todos. Tengo algo más.
Esteban te dice que ya está. Vale. Todavía te cubre bastante. Gracias. ¿Cómo se llama? Gabriela. Gaby. Gaby. Sonríeme, te doy una pegatina, mira. Hola. ¡Una sonrisa! Vamos a reíros. Hacer tontos. Irene, que yo solo he dado dos. What is it? It's a sticker. Oh my gosh! Yes. Wat voor? Wat? Voor wat is het? Maar je moet het af halen. En wat does it mean? Where is it for? No. The meaning. For what? Somriu, smile. Oh. It's smile. In Valencia. No, thank you. We like the city. You're We welcome. like the city. Yeah. It's okay. Thank you. You're welcome. Goodbye. Bye. Aquí tengo más confianza al expresar mis cosas y sé que no me van a criticar porque ellos también me cuentan sus cosas y mutuamente nos oímos y nos aconsejamos. Mi madre me aporta felicidad, tranquilidad, me aporta todo. Es en plan de, hasta cuando esté enfadada, es en plan de no puedo decirle que no tiene la razón o que no cualquier cosa. Respira tu madre. Sí. ¿Vos sona el nombre de Plató? No. Sí. ¿Pero de qué? ¿De qué os sona? El cine. Un plató es como una especie de escenario. Platón. ¿Platón en castellà o Plató en valencià? Ah, no. Sí, és un Va, molt bé. És un filòsof. Molt bé, molt bé, molt bé. És un filòsof de l'antiga Grècia que es va dedicar a pensar, investigar, reflexionar sobre la societat perfecta. Val? Aleshores, avui anem a treballar un poc aquesta idea. Val? Envers aquesta reflexió va escriure una història que ara s'alçarà Pau i llegirà. Narra la història d'un pastor que després d'una tempesta i un terratrèmol va trobar en el fons d'un abisme un cavall de bronze amb un cos sense vida en el seu interior. Aquest cos estava sense roba i només tenia un anell d'or. El pastor va decidir quedar-se'n. Assegut entre els altres, va girar l'anell amb la mà sense voler. Tot seguit, els seus companys es van posar a parlar d'ell com un absent. S'havia fet invisible. Utilitzant el poder de l'anell, va accedir a les habitacions de la reina i la va seduir. Amb l'ajuda d'ella, va preparar un parany al rei. El va assassinar i es va apoderar del seu regne. Ara jo us pregunto, què faríeu vosaltres, cadascun de vosaltres, amb aquest anell, si sapiguereu que teniu el poder de fer-vos invisibles i tornar a ser visibles cada vegada que vulgueu? Espera, secuestraría a niños. Sí, tens que... Yo secuestraría a niños. Vale, ja ho tenim? No. Vinga. Alejandro. Yo animaría algún lloc al que normalment... Espera. Silenci, per favor, que si no no escolte, vale? Aniria a algun lloc al que normalment hi ha que entrar pagant i entraria sense pagar. Yo, pues, mataría a quien me hubiera fet mal y faría yo que volviera. Vale. Porfa. Pues yo cogería un avión americano, no, pero... Bueno, pues entraría a la Casa Blanca, haría algunos cambios de seguridad en el continente y me deshacería de Donald Trump. Coger el dinero del gobierno y repartirlo a lugares donde hayan más necesitados. Salir de una pelea. Eixir d'una baralla? Agafar, prestar la Play 4 durant un any, agafar els exàmens de professors
i memoritzar les preguntes i viatjar gratis a diferents països. Nada, me lo pondría en el dedo y ya está. Para ir a la moda. Para bailar físicamente por todas partes. Vale, a veure, ho he dit un poc de tot, però en general, no? Tots, si no vos veieren, què faríeu? Heu triat un poc visca la mort. Encara que alguns amb intencions visca la vida, però clar, no? El que vam parlar el primer dia, si volem fer coses per millorar el món i les fem des del visca la mort, no? Vull dir, quin exemple estem donant? A ver, yo he puesto lo de robar a los ricos y matar a los pobres. Para darse la Això és una intenció, però feta des de la destrucció. A ver, a mí me parece esto muy bien, pero quitarle el dinero al gobierno para dárselo a los pobres, o sea, es viva la vida, pero también tiene una parte de que está el amor. No, porque no pasa, convertir en Vale, però ara jo us dic una cosa. Sabeu quina conclusió va treure Plató sobre la societat perfecta? Que no existís. No, va dir que una societat perfecta està basada en dues coses molt importants. I és, no, en la justícia i en el bé. La igualtat. Per tant, si una societat té persones que creuen fermament en aquests valors, aquesta societat podrà ser perfecta. Per tant, totes les vostres aportacions que heu comentat ara, si tinguereu l'anell d'or i no us veieren, són justes per a totes les persones? Jo vull fer justícia. Esteu pensant en vosaltres o en el bé comú? En el bé comú. Algunes idees són del bé comú i que ja no fer res, no ajuda nada. Ni va a nada ni nada. Sabeu què va dir Plató sobre què és ser una bona persona? Sobre què és ser una persona que fa el bé? Doncs mira, avui hem tingut una persona que ha contestat un poc això. És aquella persona que té l'anell però no l'utilitza. No necessita utilitzar-lo. Se'l posa i ja està. Se'l posa i punt. Perquè no necessita fer el bé quan els altres el veuen, o no necessita fer el mal quan sap que ningú el va veure. No necessita fer el mal a altres persones per a actuar d'una manera justa, perquè creu en la justícia, realment creu en la justícia. I aleshores Plató diu, aquesta societat, aquest món que molts heu dit que volíeu millorar, només serà perfecta, només tindrem un món millor, si realment creiem en la justícia i creiem en que fer el bé és la millor opció. Hace tiempo, bueno, no mucho tiempo, en Albal estalló un edificio, un piso, un primero. Estaba allí con la familia, estábamos celebrando un cumpleaños y justo antes de la tarta, de las velas, estalló. Empezamos a llenar cubos de agua y cuando nos fijamos más en lo que era el ambiente de la situación, vimos objetos de bebés, de niños muy menores, y la mayoría se pusieron a llorar y fue cuando nos avisaron al vecindario, entre comillas, que había sido aposta, de que un hombre había explotado el edificio porque quería maltratar a la mujer. A los 3 días, ya como pasó todo, en el instituto hacían bromas sobre la explosión y sobre el maltrato, pero claro, como había estado ahí, ya me sentía mal y poco a poco me causó un poco de herida. Y fui el día siguiente, el martes, fui a Sura y con Sura estaban hablando no exactamente de esto, pero estaban hablando del maltrato. Entonces ya me relajé mucho más. Al principio da miedo, pero cuando lo piensas en situación es algo que si pasa intencionado o por un error, pero va a pasar, pasará en algún momento, como la muerte. Te puedes tener miedo hasta un punto, pero sabes que vas a morir, entonces ya hay que asimilarlo. Por ejemplo, yo podría haberme
haberme enfadado con todos los hombres, podría haberme enfadado. Podría haber hecho muchas cosas cuando tuviese oportunidad y lo asimilé con calma y vuelvo a mi rutina normal, aunque con una marca más. Jo us convide a que anem a fer-se regal triant una carta, ¿vale? A qui no tinga regal, espereu, a qui no tinga regal li heu de fer un regal, ¿vale? I heu de triar una carta, vos demane que traieu tota la vostra creativitat i imaginació. No cal que la carta tinga el valor explícit de la imatge, sinó que aneu una mica més enllà, ¿vale? I que feu un regal a la persona que no tinga regal i te dic per què te regala això, ¿vale? I tu quan agafes la carta has de dir què diu de tu aquest regal o aquesta imatge. José Ángel? Porque te va a ver Rafa. ¿Qué es un rafting? Què li regalem? Per favor, és que si parleu tots a la vegada no s'escolta. A veure, José Ángel, què li ha regalat a Gabriel? Una carta. Però... ¿Para qué? ¿Qué es? Una carta. Como la excursión de final de curso o algo parecido. Li regales una excursió de final de curs. Molt bé, que guai. Gabriel, què diu de tu aquest regal? ¿A mí? A ver, está pensando que te gusta el rosa. Què diu de tu? Vinga. Que sóc un xic atrevit, però Què diu de tu? Que encara que us pareixca que no, m'agrada l'unitat, no m'agrada estar a soles molt, encara que no ho pareixca. M'agrada més estar amb unitat, amb una companyia. Molt bé. Mato. Què li regales? Felicitat. Vale. I què diu de tu? Pues yo qué sé, pues que me fui muy bien Fátima. Y això, pues no sé. Vuestra voz se va a dar un beso. Sí, que yo también la voy, que somos también. Vuestra voz se va a dar un beso. Qué bonito, ¿no? Sí, sí, qué bonito. Sayona, no pierda. Amigo. La Violeta Pues per lo poc que el conec, sé que ha passat molts insudors i a pesar d'haver passat totes aquestes èpoques ha seguit superant-se. Què diu de tu aquesta carta? Gabriela ha dit molt, Mira que zorrito. Pues a pesar d'anar mal, pues que s'esforça per a anar caminant. La carta per a mi representa la libertad para expresarse. Bueno, se lo regalo a él. Lo tengo. Que soy libre. Què diu de tu? Que soc lliure. Que eres lliure? Tu creus que eres lliure? Sí. La llibertat és una sensació, per tant, si ho sent, és lliure. La bici. Para tú. Porque tiras y nosotros vamos alcanzándote poco a poco. Y ahí ya llegaré, ¿eh? Ya llegaré. Vale, Me tomaré vendetta. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Pues evidentemente para estudiar juntos. Toda una bulla. Espera, Alejandro, que no se sent. Què diu de tu? Que me esfuerzo siempre. Yo lo hablo también. Como puedo. Pues la veritat és que tots tenen un muntó de qualitats sorprenents i divertides i la veritat és que tots són molt diferents. No podria definir-los d'una manera en conjunt perquè crec que pot ser un és més tímid, l'altre és més llençat, l'altre és més divertit, l'altre... I al final, entre tots, es fa un conjunt que és meravellós. Crec que sí. M'has dit d'una manera clara, crec que sí. Tenen moltes capacitats per fer front i per superar tots els reptes que es plantegen o que la vida els planteja.